Hola, ¿cómo estás? Sea bienvenido a un nuevo episodio de nuestro canal Buenos Días, Señor. Me presento, mi nombre es Raquel Álvarez y te saludo desde Nicolás Romero, Estado de México. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo para que pueda llegar a más personas y pueda ser de bendición. Y bueno, nuestro devocional del día de hoy tiene como título Misericordia y Gracia y está basado en nuestra cita bíblica de 2 de Samuel, capítulo 24, para que lo vayas buscando en tu Biblia. Vamos a estar revisando los versículos desde el 10 hasta el 25. No le vamos a dar lectura a todos los versículos, pero sí a algunos para que de manera puntual podamos entender esta historia y pues podamos comprender lo que Dios en este día pues quiere enseñarnos y quiere hablarnos. Pero antes de darle lectura al primer versículo, quiero platicarte un poquito del contexto. En los primeros versículos del capítulo, si gustas con más calma, los puedes leer más tarde. Nos platica que David realizó un censo. Él realizó un censo porque quería saber cuántos guerreros tenía en su reino. Incluso da la orden y le dice a uno de sus siervos que realice pues este censo. Y el siervo le dice, Señor, pero no es necesario realizarlo. Entonces David lo ordena y bueno, pues obedecen los siervos, van, realizan el censo y pues obviamente Dios se enoja porque David realiza este censo. Y me vas a preguntar, bueno, pero ¿por qué se enoja? David había sido llamado como rey y anteriormente en capítulos anteriores, ¿verdad? No sé si recuerdas por ahí, uno de los episodios de nuestro devocional fue de que Dios era el que peleaba las batallas. David estaba a cargo del reino, a cargo de la nación, para gobernarla, para enseñarle los preceptos y las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Y pues David no entiende eso, él quiere hacer algo que pues de acuerdo a su criterio era correcto, lo hace y después vamos a leer qué es lo que sucede. Y vamos a darle lectura, acompáñame en tu Biblia, a darle lectura al versículo 10 y dice: Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: He cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, y le dio este mensaje. Como ya les había comentado, pues Dios se enoja con David y le manda un mensaje y le dice: tienes que elegir entre estos castigos: 7 años de hambre, o ser perseguido 3 meses por tus enemigos, o 3 días de una plaga en la nación. Y entonces el versículo 14 nos dice: estoy entre la espada y la pared, respondió David, pues es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y que no caiga yo en las manos de los hombres. Dice el 15, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y nos describe en los versículos posteriores que aproximadamente murieron 70,000 personas. Al ver David que estaba muriendo mucha gente por esta plaga, él se arrepiente en su corazón. Y entonces dice los versículos, nos describe aquí que David se arrepiente, ora a Dios y pide perdón. Y entonces el Señor tiene compasión de David, tiene compasión del pueblo. Y entonces el ángel que estaba mandando esta plaga y que estaba matando a las personas, pues Dios le ordena que detenga su mano, que ya no muera más gente. Y entonces el profeta le dice: para que el Señor pueda detener totalmente esta plaga, tienes que ir y levantar una ofrenda. Y lo podemos leer en el versículo 18. Dice: ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna, el Jebuseo. Y bueno, David se pone en camino, va y busca a Arauna y le dice que pues necesita comprarle un pedazo de tierra para hacer su sacrificio. Y Arauna le dice, no, como Arauna pues era parte de la nación que gobernaba David. Y Arauna le dice: no, mi señor, ¿cómo cree que yo se lo voy a vender? Pongo a su disposición el terreno y bueno, los animales que va a ocupar para la ofrenda
en gratitud a Dios. Y entonces David le dice, no puedo ofrecerle a mi Dios algo o una ofrenda que a mí no me haya costado. Entonces David paga por esa tierra, paga por los animales que ofrecieron en holocausto, y ahí David ofrece el altar en sacrificio pues para que Dios detenga la plaga. Y después en el versículo 25 nos dice, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Entonces, quiero que me pongas en los comentarios, aquí me vas a tener que ayudar. Vamos a identificar algunos puntos importantes en esta historia. ¿Qué podemos identificar desde un inicio, verdad? David desobedeció. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, pues sabemos que hacemos mal las cosas, que actuamos mal, y verdad, sabemos y estamos conscientes de que pues tal vez merecemos un castigo, ¿verdad? Lo que debemos de aprender de David es de que en todo momento tenemos que confiar en Dios. Recordemos lo que nos dice Proverbios 3, 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Aquí David lo que hizo fue decir, bueno, pues yo quiero saber cuántos guerreros tengo para vencer a mis enemigos. Pero aquí David olvidó que Dios era el que peleaba las batallas por él, el que le daba la victoria. Entonces tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios que tenemos que confiar en todo momento en Él. Y no olvidemos que así como a David le dio un propósito, que era ser el rey de Israel y dirigirlo, enseñarle las leyes de Dios, los preceptos de Dios, nosotros también como hijos de Dios tenemos un propósito. Mi pregunta es, ¿ya identificaste, ya sabes cuál es el propósito de Dios a tu vida? Sí, no, cuéntame en los comentarios. Y si aún de repente todavía te llega a surgir una duda, así de Dios, ¿cuál es el propósito para mi vida? Tenemos que hacer lo que hizo David, ¿verdad? Dice que David oró a Dios. Entonces, no olvides también esa cita que nos dice en Salmos 138:8, dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Entonces, si aún no sabes cuál es ese propósito de Dios para tu vida, creo que es un buen momento, un buen tiempo para preguntarle, Señor, muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, para ser obediente y no ser necio, ¿verdad? Como David en su momento lo fue. Y bueno, aquí podemos ver que cuando David reconoce lo que hizo mal, ora a Dios, la plaga se detiene, ofrece él una ofrenda de holocausto y de sacrificio a Dios para agradecerle el perdón, la misericordia y la gracia. Creo que tanto tú como yo hemos experimentado ese amor de Dios, que a veces aunque nos equivocamos, hacemos las cosas mal, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto a amarnos en todo momento, Dios nos perdona, Dios nos restaura y Él muestra su misericordia y su gracia en nuestras vidas. No olvidemos que debemos de vivir cada día conforme al propósito de Dios, escuchando en todo momento su voz y bueno, creo que nuestra vida tendrá mayor sentido y nuestra vida, nuestra obediencia podrá ser de testimonio para otras personas. De manera personal, esta historia pues me deja mucha reflexión en mi corazón. Tenemos que aprender a siempre confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Muchas veces dice que la palabra del Señor que el pensamiento del hombre pues es como las olas del mar, ¿verdad? A veces va de un lado, a veces de otro, pero el Señor dice que Él es el que reafirma nuestros pensamientos, pero solamente Él lo puede hacer. Y bueno, pues para eso necesitamos pues pedir dirección, que siempre estemos alineados a ese propósito que tiene Dios para con nosotros. Entonces yo te pido y yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él nos ayude a tener bien claro cuál es ese propósito que tiene Dios para nuestra vida, ¿vale? Entonces cierra tus ojos y vamos a orar. Y Señor y Dios, en este día te agradecemos por todo lo que tú nos das, agradecemos por tu palabra,
porque a través de ella tú nos hablas, Señor, y nos haces pensar y nos haces reflexionar que a veces hay situaciones que estamos haciendo mal, pero tú, Señor, llegas y nos corriges y nos instruyes y nos muestras el camino. Permítenos saber cuál es ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Permítenos que nuestro corazón en todo momento te tenga presente, que en todo momento nuestro corazón pueda confiar y depender en cada paso que demos en la vida. Agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad y por esa redención que has dado a nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada persona que esté escuchando este devocional, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que en todo momento tu palabra siga creciendo dentro de nosotros y que nuestra vida pueda ser de bendición para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues me gustaría que me pusieras en los comentarios qué fue lo que el Señor te habló el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, si hay algún otro devocional que ha sido de gran bendición para tu vida, me gustaría que lo escribieras ahí en los comentarios, porque también tu testimonio, tu gratitud que pongas ahí puede ser de bendición para otras personas. Bueno, pues me despido. Fue un gusto haberte saludado por este medio